Si llegaste a este review es porque seguramente te encanta el helado. Pues estás en el lugar indicado porque hoy revisaremos la máquina de helado más famosa de internet, la Ninja Creami CN301. Hay varias, pero bueno, esta es una de las más famosas. Así que quédate para que conozcas todos los detalles y veas qué fácil es hacer tu helado en casa. Este review pertenece al playlist Gadgets para el Hogar. Porque si eres geek, te gusta tener tecnología en todas partes. Siempre lo haré desde el punto de vista de un geek, para que sepas todos los detalles que tiene, cómo funciona y por supuesto testearlo para ver qué tal el resultado. Pero no esperen un experto en cocina, ni tampoco un experto en electricidad, ni nada por el estilo. Así que vamos manos a la obra con esta máquina de helado que te va a encantar, te lo anticipo. ¿Y qué trae la cajita? Obviamente la maquinota esta, que está bastante grandecita, pero para hacer una máquina de helado está bastante compacto, te cabe en cualquier parte. Este es el pocillo para poner los tarritos de helado. Tarritos de helado trae 3, pero este lo puedes comprar fácilmente en Amazon, todos los que quieras. Y la verdad que están a un precio muy bueno. Debe también traer manual, aquí solo trajo una hoja porque ahorita les cuento la anécdota cuando les comente del precio. Tampoco es que requieras leerte el manual porque está muy sencilla de usar esta maquinita. Precio, existen varias versiones de esta máquina. Esta versión, la Creami CN301, cuesta renovada en Mercado Libre 4.600 pesos. ¿Por qué renovada? Yo normalmente no me gusta comprar muchas cosas renovadas, pero bueno, en el caso este pensé que era nueva, la vi demasiado barata porque en la página oficial está en 7.600 pesos, unos 350 dólares aprox. El vendedor no decía que era renovada y me llegó en una caja genérica con este manual. La máquina se ve como que estuvo en exhibición. Toda esta parte, la parte plástica, esta y los 3 tarros, llegaron nuevos sin ningún problema, pero el resto de la máquina se ve que ya la habían trasteado por alguna parte. La máquina funciona perfecto, le digo, renovada la máquina, el resto de los accesorios vinieron nuevos, pero al vendedor se va a ganar una estrella y un comentario nefasto en su publicación, porque no se vale mentir. Si les dejo el link en la descripción por si quieren comprarlo renovado, pero que sepan que es renovado. Si la quieres nueva, vale 7.600, un poco más cara que la renovada. Les dejo el link también en la descripción. Y hay otra versión que es de lujo que vale como 9.000, 10.000 pesos, pero esa la tienes que mandar a pedir a Amazon Estados Unidos y no siempre está disponible. En la página oficial de Ninja México no está disponible, está agotada por el momento. Ficha técnica y hay muy poco que decir aquí. Es una máquina de 800 vatios de potencia, la verdad que un poquito ruidosa. Tiene 7 programas ya preestablecidos que con el dedito que la naturaleza te dio los seleccionas y no tienes que hacer más nada. Entre los programas está helado, que recuerden que la diferencia entre helado y gelato es helado lleva más crema que leche y gelato lleva más leche que crema. El helado light, bueno, los ingredientes light si lo puedes hacer. Gelato, que lleva más leche que crema. Sorbete, que es helado a base de agua. El smoothie, que es más o menos como el sorbete, pero un poquito más aguado. La malteada de toda la vida. Aquí es una opción de mezclado y aquí tienes la alternativa para darle una vuelta de nuevo. Es decir, cuando tú seleccionas un programa de esto, después si no te queda lo cremoso que tú quieres, le das a esta alternativa de acá y te lo deja con toda la cremosidad que tú necesitas. Básicamente puedes convertir cualquier mezcla en helado. En la tapa es donde viene la cuchilla. Al insertarlo, esto va aquí. Al insertarlo baja el rotorcito este que ustedes pueden ver acá. Se inserta en la cuchilla y la cuchilla lo que hace es va remezclando o deshaciendo el hielo y convirtiéndolo en una mezcla. Los de Ninja le llaman tecnología Creamify. Básicamente estas cuchillas lo que van haciendo es afeitando la mezcla sólida de lo que está congelado para crear una mezcla cremosa emulsificada. Bueno, pero esto no se le había ocurrido a nadie antes, por eso la Ninja Creami ha sido tan exitosa. La mezcla, tú te vas a poner tan creativo como quieras y va a depender del tipo de helado que quieras hacer. Yo tengo aquí 2 mezclas congeladas, ayer hice una que era a base de leche y yogur. Ahora vamos a hacer la otra mezcla, la que tiene chocolate, y le voy a echar unos trocitos para después de que se mezcle, le echo unos trocitos y le doy un respin. Aplicamos mismo método, miren. Cerramos, trabamos, apretamos acá, y lo estoy haciendo de frente para que lo vean bien ustedes. Trabas ahí
das en la primera opción que es helado y empieza la magia. Entonces ya hicimos la mezcla de chocolate, vamos a apretar lo mismo, liberamos, sacamos, ¡wow! Y miren cómo quedó. Y probemos este a ver qué tan cremoso quedó. ¡Ah, wow! Miren qué cremoso quedó. Está súper. Esto está delicioso, señores. Esta es una mezcla de chocolate, plátano, leche y tiene crema. Entonces, dietético no es. Bueno, lo único que tiene dietético es que la crema es baja. ¿Te gusta esto, mi amor? El Katire nos está acompañando. Katire, le encanta salir a cámara a él. Al Katire le encanta el yogur y todo lo que él huela que tenga leche o crema, viene. A ver, Katire. Katire. Señor, ¿usted puede permitirme continuar con el video? No quiere, ¿verdad? Pues paramos un rato hasta que el Katire se vaya de cámara. Le adicioné estas bolitas de chocolates se llama Almond Bites, de chocolate y almendra. La mezclé y lo único que haces es volverle a darle respina aquí y se mezcla fácilmente. Liberamos de nuevo. Estoy salivando porque me encanta. Y miren qué delicia de cremoso. Miren esto, señores. Miren esta crema. Qué delicia. Y trae las bolitas estas ya partidas. Otro nivel de helado. Dos tips que le voy a dar y que es una de las grandes ventajas de esta maquinita Ninja Creami. Si quieren que quede más cremoso, utilizan la alternativa de Respin y te queda súper cremoso. También la puedes usar para mezclar o usar esta de mezcladora que funciona igual. Otro tip, y es una de las ventajas de esta máquina, es que cuando tú haces esta mezcla, no te la comes toda, sin albur. La guardas en el congelador. Al otro día, normalmente si la guardas en un recipiente que te mantenga esto frío pero sin congelarlo, no se pone tan duro. Pero al tercer día ya está duro como palo. Entonces lo que haces es vuelves a repetir todo el proceso de nuevo, pero te va a tomar 5 minutos volver a tener un helado súper cremoso. Es decir, si hiciste helado, vuelves a repetir el proceso de helado y te toma 5 minutos que esto vuelva a formarse la cremosidad que tenía antes. Esa es una de las grandes ventajas de esta máquina de helado de Ninja. En resumen, señores, si eres amante del helado, esta máquina de helado te va a permitir hacer el helado en tu casa, ahorrar dinero y además adaptarlo a tu estilo de vida. Si te gusta tener las cosas más saludables, con esto lo puedes hacer. Es decir, que puedes hacer helado de proteína, helado bajo en azúcar, bajo en grasa, bajo en lo que te dé la gana. Es decir, lo adaptas a tu estilo de vida, ahorras dejando de comprar helado en la calle y la verdad es que es un gadget que podrías tener y que a tus hijos les va a encantar que tengas en tu casa. Y esto ha sido todo, espero que les haya resultado de utilidad el review. Recuerden que es un review desde el punto de vista de un geek, no desde un cocinero profesional. Si te gustó, no olvides comentar, compartir con tus amigos y darle un like para que YouTube siga recomendando este video. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.